¿A quién se lo regalamos? ¿Alguien quiere este libro? ¿Alguien quiere este libro? ¿Mi libro? ¿Alguien quiere este libro? ¿Mi libro? Colaboreme con la salida, señora, por favor. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y hay que decir que empezamos este Notiparaco de emisión especial hablando del bororó, del escándalo y del sancocho que armaron absolutamente todos. Es que siempre empieza todo así, ¿no? Con la derecha metiéndole terror a la gente diciendo que Petro había cogido a Bolívar y lo había sentenciado, que Petro hizo quedar a Bolívar como un zapato, que Petro le cantó la tabla a Bolívar, que se está derrumbando el pacto histórico, la Colombia humana, la izquierda colombiana, que Petro es un desagradecido, que Bolívar debería de irse y que miren Petro cómo trata a sus más fieles amigos, que eso es un gobierno castrochavista y comunista. Pero detrás de todo esto hay algo que no dicen y que no le comentan a la gente de frente. A ver, ¿por qué? Porque es que ya vamos más adelante a lo que verdaderamente está pasando en Colombia y ocultan los medios. Resulta que es que la estrategia de la ultraderecha colombiana, o sea, de las gentes divinamente, caray, de las gentes de bien, carachas, es situar a Bolívar como la persona que podría llegar a ganar la presidencia de Colombia. O sea, lo ponen alto en las encuestas, lo ponen volando en las encuestas y solamente falta que salga Revista Semana a decir despegó Bolívar para hacerles creer a los colombianos que no están bien informados con lo que sucede en el progresismo y en la izquierda, que Bolívar es el candidato de Gustavo Petro y que Bolívar es un hombre fuerte dentro de la izquierda para ganar la presidencia en el 2026, sabiendo muy bien que dentro del pacto histórico, dentro de la Colombia humana y dentro de los mismos gobiernos de izquierda todavía no se ha dicho que van a lanzar a Bolívar a la presidencia, pero entendiendo muy bien el poder hegemónico y las gentes de bien, caray, divinamente, que Bolívar es un hombre al que lo pueden derrotar en segunda vuelta o que no podría tener ninguna opción frente a personajes tibios como Fajardo o como Claudia López, e incluso frente a personajes como Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbayo, Paloma Valencia, que son las opciones de Álvaro Uribe Vélez, el viejito divino y milagroso que le quiere poner otra vez presidente a este país, pero sabiendo que Petro ya lo sentenció y que podría irse directamente a la cárcel según las pruebas que se van adjuntando en un juicio que va perdiendo y que los medios de comunicación tampoco le dicen al país cómo debe de ser. Uribe está perdiendo el juicio, Uribe se puede ir directamente a la cárcel y los candidatos de Uribe van a quedar huérfanos, al mismo tiempo que los medios de comunicación, por medio de encuestadoras financiadas por los privados, que son los mismos dueños de esos medios de comunicación, le ponen a usted la idea de que Bolívar podría ser el presidente de la República, al mismo tiempo que le dicen que Petro y Bolívar están completamente distanciados y que se está quebrando la izquierda colombiana. Mejor dicho, la manipulación de siempre, financiada por las gentes de bien y los banqueros de siempre, para hacer ver a la izquierda como un movimiento pobre, un movimiento que no cuenta con el apoyo popular y un movimiento que se está cayendo a pedazos, que porque Petro es un tipo desagradecido y que es un tipo que solamente piensa en él y solo en él y en él y en él y en nadie más que en él. Pero vamos otra vez al miedo que tienen los del poder hegemónico, la élite y la ultraderecha colombiana, mientras le dicen a usted que Petro no goza de popularidad, que Petro está peleado con Bolívar y que el gobierno se está callando. Al mismo tiempo les toca aceptar que Gustavo Petro llena las plazas y convoca una cantidad de gente inimaginable cada que quiere y cada que se le antoja, y que esa gente es la gente que va a salir a votar en la consulta popular, porque es gente que necesita que la reforma laboral se lleve a cabo en este país, ya que los congresistas la tumbaron, ya que los congresistas además quieren tumbar la consulta popular.
Resulta que ahora están viendo cómo gente, incluso que es de derecha, gente que incluso ha votado por el que diga Uribe y gente que se debe a los gobiernos godos de este país, están de acuerdo con la reforma laboral. Entonces vamos paso por paso, porque es que aquí todo está conectado con todo y las cosas toca decirlas como toca decirlas para que ustedes entiendan muy bien cuáles son las jugaditas de la ultraderecha colombiana. Con la captura del señor Name y con la captura del señor Calle esta semana, los medios se dieron un festín diciendo: se cayeron los corruptos del gobierno de Petro, es que la mermelada de Petro y una cantidad de cosas más. Lo que no le dijeron a usted es que tanto el señor Name como el señor Calle están en desacuerdo con la reforma laboral, con la reforma pensional y con la reforma a la salud, que el señor Name hizo hasta lo imposible para tumbar las reformas de Petro y que el señor Calle, que pertenece al Partido Liberal, pues nunca le dijo al país que el Partido Liberal tiene otra propuesta de reforma laboral que para nada se acomoda a la reforma laboral del gobierno de Petro. A ver, ¿por qué? Porque estos berracos son defensores de los rentistas de este país, de los poderosos de este país y de los cacaos de este país que están en desacuerdo con pagarle a los trabajadores lo que verdaderamente les tienen que pagar a los trabajadores. O sea, estaban al servicio de los conglomerados y de las gentes divinamente caray que están paradas en la raya con tumbar la reforma laboral y con quitarles derechos a los trabajadores de este país. Con lo que no contaban es que los trabajadores de este país, incluso los que no votaron por Petro y los que no son de izquierda, sí están de acuerdo con la reforma laboral de Petro. O sea, que el umbral de los 13 millones que se necesitan para poder hacer la consulta popular sí se puede cumplir. Y entonces eso pone a temblar a la ultraderecha colombiana, que no sabe cómo hacer para hacer ver quebrada a la izquierda, que verdaderamente sí está convocando gente, porque resulta que cuando a la gente le hablan de sus propios derechos y resulta que cuando a la gente le dicen que sí se pueden cumplir los derechos laborales acá, pues la gente es consciente y sale a votar por su propio bien, no por el bien del presidente como lo quieren hacer ver. Se cayó el cuento de la reelección, se cayó el cuento de que aquí había una dictadura y se cae el cuento de que la izquierda está quebrada por un supuesto maltrato de Petro a Gustavo Bolívar, y también se cae el cuento de las encuestadoras poniendo a Bolívar como el candidato de la izquierda, porque entienden muy bien que las maquinarias corruptas de este país, que engrosan Vargas Lleras, Pastrana, César Gaviria, el señor Álvaro Uribe Vélez, los Gilinski, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y todos los megaempresarios como Ardila y Santo Domingo, pueden derrotar a Bolívar invirtiendo miles de millones de pesos en campaña negra y miles de millones de pesos en subir al candidato que ellos quieren, que hasta ahora pues pareciera que es la señora Vicky Dávila, que adivinen qué, también se opone a la reforma laboral, también se opone a la consulta popular y está de acuerdo con quitarles derechos a los trabajadores, al mismo tiempo que hace campaña en pro del beneficio de sus jefes, de sus dueños y de sus financiadores de campaña. Por otra parte, como quieren seguir haciendo de cuenta que el gobierno no está funcionando y que todo se está cayendo y que aquí no está pasando absolutamente nada, que el país se retrocedió 30 años y una cantidad de cosas más, salen los de siempre. La señora Marta Lucía Ramírez, que fue vicepresidenta en el gobierno de Duque y ministra de Defensa en el gobierno de Uribe, y el señor Pacho Santos, que fue vicepresidente en el gobierno de Uribe y que además de todo ocupó puestos de privilegio en el gobierno de Duque como embajadas en los Estados Unidos. Estos dos berracos lo que salen a decirle al país es que a Colombia se la tomó el castrochavismo, se la tomó el comunismo y que Petro es igual al señor Chávez, pero además le venden la idea a usted de que el presidente está debilitando las fuerzas militares y que para poder llegar a la presidencia en el 2026 toca hacer lo mismo que hizo Álvaro Uribe Vélez en el 2002, o sea, empoderar supuestamente a las Fuerzas Armadas colombianas para acabar con las guerrillas y el castrochavismo, al mismo tiempo que se permite la avanzada del paramilitarismo en Colombia, o sea, las mismas alianzas de siempre, la gente de bien aliada con el narcotráfico y con el paramilitarismo en Colombia. Entonces vamos a lo que vamos.
preguntamos porque mientras Marta Lucía Ramírez y el señor Pacho Santos siguen recibiendo lobby de los medios de comunicación que están en contra de la consulta popular, que financian encuestas para hacer ver mal a la izquierda y que quieren a como dé lugar hacer que Álvaro Uribe Vélez salga inocente del juicio para poner presidente, le niegan a usted los vínculos cercanos que han tenido Marta Lucía Ramírez con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, y el señor Pacho Santos con la creación de grupos paramilitares y con la financiación para la creación de los mismos grupos paramilitares. Las preguntas aquí son, y caben y hay que hacerlas. Pacho Santos se reunía con Mancuso en Bogotá para la creación del bloque Capital, que termina vinculado en el asesinato de Jaime Garzón, y la señora Marta Lucía Ramírez se reunía con paramilitares también como Mancuso en el Club El Nogal. La pregunta toca hacerla porque la señora Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa en el gobierno de Uribe, permitió la operación Orión en la Comuna 13 en Medellín y negó la asistencia a escombreras en donde allá metieron a jóvenes caídos víctimas del paramilitarismo, o sea, fosas comunes. Lo mismo, preguntarle a Pacho Santos si durante la vicepresidencia de él en el gobierno de Uribe se enteró de la llegada de paramilitares al Congreso, se enteró de los falsos positivos y no dijo nada, y además de todo de reuniones en el Congreso de la República de Álvaro Uribe Vélez con paramilitares. También toca preguntarle a don Pacho Santos, don Pachín Pingüín, ¿dónde estaba este señor cuando la parapolítica se tomó al país, cuando la política se tomó al país y cuando Álvaro Uribe Vélez sobornó a todo el Congreso para hacerse reelegir? Estos señores, esta oposición colombiana, que son los mismos de siempre y los cacaos de siempre, son los que le venden a usted la idea de que la izquierda está quebrada, de que la izquierda se está cayendo, de que no se puede hacer la reforma popular y de que la reforma laboral, y de que la consulta popular se tiene que caer, que porque la gente acá tiene que volver a gobiernos de ultraderecha en donde los divinamente gobernaban para sus privilegios y nada más. Esta es la misma gente que ha recibido sobornos de Odebrecht. Esta es la misma gente que se ha repartido contratos del DPS. Esta es la misma gente que ha estado vinculada en el cartel de las marionetas, en la política, y esta es la misma gente que ha hecho hasta lo imposible por derrochar la plata de los colombianos al mismo tiempo que hacen reformas laborales en contra de los colombianos. No se olviden de Carrasquilla y su reforma tributaria. No se olviden también de Álvaro Uribe Vélez y su reforma laboral, y no se olviden también de Marta Lucía Ramírez y el hecho de que la gente acá no se pueda pensionar verdaderamente con la plata que ha ahorrado en Colombia. Están en favor de los negocios privados, de los fondos privados de pensión, del negocio de la salud a través del manejo de privados de la plata de los colombianos, haciendo que la corrupción de la GPS incrementen, y además de todo están en contra de que usted, trabajador que está en su casa, no importa si es tibio, si es de derecha o si es de izquierda, no pueda recibir la plata que tiene que recibir por generarle riqueza al que verdaderamente ya es rico en este país. He dicho divinamente, caray, gentes de bien, carachas. Por otra parte, vamos viendo cómo Uribe se desploma en el juicio y cómo una a una las mentiras de Álvaro Uribe Vélez empiezan a desenmascararlo, y el país se da cuenta de todo lo que ha hecho este señor mientras fue presidente, mientras puso presidente, mientras volvió a poner presidente y ahora que quiere nuevamente volver a poner presidente. El 24 de abril del 2008, el señor Julián Martínez, al que le agradezco su investigación, nos cuenta que Álvaro Uribe Vélez fabricó un memorando acusando al presidente Petro, a Piedad Córdoba y al periodista Daniel Coronel de pagar 500 millones de pesos para incriminar a Álvaro Uribe Vélez. Era un montaje para justificar los delitos del DAS contra opositores y periodistas. O sea que lo que hizo Alvarito con Iván Cepeda es un modus operandi que ha hecho siempre: sobornar testigos, fraude procesal y caerle encima a los que él piensa que representan un peligro para su régimen. Álvaro Uribe Vélez denunció en agosto del 2008 que un exagente, Sergio Tobar, fue manipulado contra él. La acusación iba dirigida en contra de Gustavo Petro, pero no prosperó. Los delincuentes conocidos como Job,
el señor Francisco Villalba y Carlos Areiza, usados en montajes contra la Corte Suprema, fueron mandados a otro mundo, a otro plano paralelo. O sea, fueron asesinados en 2008, 2009 y 2018, respectivamente. En octubre del 2008, Álvaro Uribe Vélez usó cartas y denuncias para desviar atención, atacando a la Corte Suprema, tácticas repetidas en 2018 contra Iván Cepeda. En 2012 lo intentó contra Iván Cepeda, pero la Corte Suprema lo absolvió 6 años después. En 2025, o sea ahora, este año, Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio por soborno y fraude procesal, repitiendo los patrones del pasado. La historia de montajes contra Iván Cepeda, contra el señor Iván Velázquez, contra Gustavo Petro y contra Daniel Coronel siguen, y al señor no le interesa cambiar su discurso, porque Alvarín Pingüín sabe muy bien a qué es lo que está jugando. También hay que decir que el señor Álvaro Uribe Vélez desvió investigación de Álvaro Gómez Hurtado para ayudar a su hermano Santiago, y el señor Iván Duque le pidió al fiscal Francisco Barbosa acoger este montaje. La fiscalía estaba lista para declarar el 2 de noviembre próximo que los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado fueron Ernesto Samper, Horacio Serpa y Ramiro Bejarano, producto de un montaje fabricado con 2 testigos conseguidos por el señor Diego Cadena y el señor Álvaro Uribe Vélez. La tesis de Uribe en el asesinato de Gómez Hurtado estaba a punto de revelarla como cierta la fiscalía por pedido expreso del presidente Iván Duque al fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, que es amigo de Iván Duque. El video, o sea, lo que pueden ustedes notar acá es que esto ocurrió el 13 de febrero del año 2020. Uribe comenzó en abril de 2017 a intentar desviar la investigación del crimen de Álvaro Gómez, como lo muestra el siguiente trino que pueden ver acá grandote, que publicó el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. En agosto del 2017, Uribe publicó un video en el que decía saber dónde obtener supuestas pruebas en Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Álvaro Gómez, cometido el 2 de noviembre de 1995, y así se lo dijo al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. He pedido al señor fiscal general de la Nación que se sirva a considerar la práctica de unas pruebas. Hay 3 declaraciones de personas que están presas en los Estados Unidos. Uno de ellos, extraditado por mi gobierno, afirma que quiere ayudar a esclarecer el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Otro, que quiere ayudar a esclarecer los 12 millones de dólares que el narcotráfico habría entregado a los asesores políticos del actual gobierno. Y otro, que quiere esclarecer la inocencia de mi hermano Santiago. Además de estas 3 pruebas, he entregado al señor fiscal general de la Nación con el pedido de que se practiquen 7 pruebas entre declaraciones y oferta de declaración que apuntan todos a informar sobre la inocencia de mi hermano Santiago. Una de esas pruebas viene de una declaración que un cabecilla de los 12 apóstoles habría dado incluso en 2010 a la justicia sobre esa organización criminal, y en esa misma declaración aseveró y ahora pide acudir nuevamente a la justicia que mi hermano Santiago nada tenía que ver con el tema. En cuanto a lo que se acaba de conocer de corrupción en los niveles más altos de la justicia, mientras escuchaba esa declaración del señor fiscal, me recorría una gran tristeza de pensar que María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Alberto Velázquez, Diego Palacio, Sabas Pretel de la Vega han sido víctimas. Quiero agradecerles la intención del señor Álvaro Uribe Vélez de enredar la investigación de Gómez y atarla con la posibilidad de salvar la justicia penal a su hermano Santiago Uribe quedó expuesta en el año 2018 con este trino del señor Álvaro Uribe Vélez. El 14 de febrero del 2018, Uribe fue a la fiscalía con Diego Cadena a pedir rebaja de pena para 2 narcotraficantes que presentarían testimonios falsos sobre el crimen del señor Gómez Hurtado. Los
Los dos narcos que también declararían que el hermano de Uribe era víctima de un presunto montaje son Ramón Quintero San Clemente, alias RQ, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo o Vinagre. 2 días después de esta aclaración, la Corte archivó una indagación contra Iván Cepeda por compra de testigos que fue abierta por una denuncia de Alvarito, o sea, de Álvaro Uribe Vélez. La Corte abrió otra contra este último y que es la que hoy lo tiene preso por la misma condena, o sea, con la que llevaron a Uribe preso, pero ahora que está en juicio, hay que decirlo para que las cosas queden claras. En las 1554 páginas del auto del 3 de agosto de 2020, la Corte Suprema que ordenó el arresto de Álvaro Uribe Vélez, hay 8 menciones al magnicidio del señor Álvaro Gómez. El encargado de investigar a Uribe en la fiscalía fue el señor Gabriel Jaime Durán, quien siendo procurador delegado perdió la visa a Estados Unidos por irregularidades que cometió en el caso del señor Álvaro Gómez Hurtado. El narcotraficante Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, que Uribe propuso como testigo en el caso de Gómez Hurtado, es el mismo delincuente con el que Diego Cadena pretendió intimidar al periodista Daniel Coronel. Es que las cosas están claras y Álvaro Uribe Vélez se sigue cayendo. También hay que decir que el narcotraficante al que Petro denunció y que hoy es la sentencia para llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel con poder en Dubái, el señor Julio Lozano Pirateque, es amigo de Álvaro Uribe Vélez y tenían un alfil en la fiscalía que era Ana Catalina Noguera, es directora de extinción de dominio, quien se reunió con este capo en el Hotel Dan Carlton en Bogotá. El señor Gustavo Petro tiene pruebas de relaciones de Álvaro Uribe Vélez con paramilitares, pruebas de montajes de Álvaro Uribe Vélez frente a la justicia y de cómo Alvarín Pingüín puso fiscales a su favor para coger y desviar todos los casos y meter a todos sus opositores a la cárcel. Por eso es que hoy Álvaro Uribe Vélez en juicio está cayendo, por eso es que hoy está siendo desenmascarado y por eso es que los medios independientes tienen que seguir haciendo su labor, porque el señor Álvaro Uribe Vélez lo que pretende es desorganizar el proyecto de izquierdas que hay ahora en el país, es atomizar el progresismo en Colombia, tumbar las reformas y poner presidenta en el 2026 o presidente si es que llega a llegar el señor Fajardo. ¿Para qué? Para nuevamente no respetar la separación de poderes, poner fiscal de bolsillo, desviar las atenciones de sus casos y empezar con reformas que favorezcan a los dueños del poder hegemónico, que al final son los financiadores de él, que al final son los que le dan el poder a él para poner presidente de la república. Mientras dicen que la izquierda se está cayendo, Petro sentencia a Álvaro Uribe Vélez con pruebas en mano y lo que esperamos es que la justicia termine metiendo en la cárcel al señor expresidente de la república que quiere como sea seguir en el poder en este país. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este programa. También me pueden escuchar de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 p.m. en la Radio Nacional de Colombia con mi programa Al Fondo a la Izquierda. Amigos míos, yo los quiero mucho.